Hola chicos, teniendo en cuenta el ejercicio realizado en nuestra actividad, voy a explicar cómo se realiza el cálculo del PIB nominal, el PIB real, el deflactor del PIB y la inflación. ¿De acuerdo? Antes quiero empezar de pronto con las definiciones de los mismos. Bueno, aquí podemos ver años 1, 2, 3, 4, 5. Ustedes se los pueden encontrar, por ejemplo, años 2010, 2012, 2011, 12, 13, 14. ¿Listo? Entonces lo que nos está mostrando acá el panorama es una variación de qué? De una demanda potencial, que es la cantidad de consumo de un bien o servicio, ¿de acuerdo? Frente al precio. ¿Cómo se calcula la demanda? La demanda se calcula multiplicando la cantidad de precios, perdón, el precio con la cantidad de ese consumo. Entonces, al multiplicarlo, el resultado va a ser una demanda potencial. Por ejemplo, aquí vemos el Producto Interno Bruto, que es la producción. La producción es igual a la demanda, en este caso agregada. En macroeconomía se llama demanda agregada, debido a que es la sumatoria de todos los factores de producción y consumo en, en la economía, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos acá un PIB nominal, ¿de acuerdo? O a precios corrientes. Cuando hablamos de precios corrientes, quiere decir que vamos a tomar los precios actuales que hay en cada año. Es decir, el PIB se calcula cantidad por precio, ¿de acuerdo? Del consumo de los bienes y servicios. En este caso tenemos la cantidad de 530 unidades por, es más, si quieren pueden colocar acá esto en pesos para que tengamos un cálculo más exacto, y el resultado también va a dar en pesos. Lo estoy haciendo aquí en Excel, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo calculo? Calculo cantidad de ese bien por el precio. Como decimos que es el PIB nominal o a precios corrientes, lo hago de la siguiente manera. Tomo la cantidad por el precio, ¿de acuerdo? Y vemos que el total en precios es de 530.000, es decir, 530 unidades consumidas a 1.000 pesos nos da 530.000 pesos, y así sucesivamente para todos los años. Respecto al PIB real, el PIB real ya utiliza precios constantes o un precio base. ¿Qué quiere decir eso? Que va a tomar el precio, voy a borrarlo para que lo hagamos inicialmente, ¿de acuerdo? Él va a tomar el precio base, es decir, va a tomar el precio de 1.000 pesos para todos los años, ¿de acuerdo? Este de acá calcula los precios teniendo en cuenta la inflación o la variación de los precios, ¿de acuerdo? Acá podemos ver, por ejemplo, definiciones muy importantes como es el IPC, o el índice de precio al consumidor, que mide la evolución del costo promedio de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo final de los hogares expresados en relación con un periodo base. La variación porcentual del IPC entre dos periodos de tiempo representa la inflación, es decir, la inflación es la variación de los precios. Aquí vamos a medir la variación de los precios de un año a otro, es decir, cuánto crece o decrecen los precios. Sabemos que cuando los precios crecen, debemos renunciar a más unidades monetarias para poder comprar ese bien o servicio. Entonces esto nos obliga, por ejemplo, en el caso de un incremento de los precios, a poder acceder a menos si nuestro salario no incrementa de igual manera. ¿De acuerdo? Entonces es muy claro tener en cuenta esta parte respecto a la capacidad de consumo, porque la cantidad de consumo, por ejemplo, acá el precio era de 1.000 pesos, luego subió a 1.050. Quiere decir que las personas, si no ganan más, van a tener menos capacidad de consumir bienes y servicios para ese año. Como dijimos que el PIB real o a precios constantes se toma sobre un año base, entonces voy a tomar las cantidades por el precio, y con F4 lo voy a inmovilizar. F4 me permite tener esta regla en Excel, ¿de acuerdo? Y todas las multiplicaciones que voy a hacer, arrastramos aquí con doble clic, siempre van a tomar, como pueden ver, el precio 1.000, o sea, cantidades por precio 1.000, cantidades del año 3 por precio del año 1, cantidades del año 4 por precio del año 1, ¿de acuerdo? El PIB real toma los precios a un año respecto a un año base. El PIB nominal o a precios corrientes lo toma con precios actuales, ¿de acuerdo? ¿Qué calcula el deflactor del PIB? El deflactor del PIB es el indicador más general de la inflación. La inflación es el incremento de los precios en la economía, y podemos ver que aquí se cumple ese principio, hay inflación, es decir,
El precio inicial era de 1000, luego 1050, es decir, va incrementando, ¿de acuerdo? La inflación es que los precios aumentan. Las inflaciones no siempre son malas. Las inflaciones, bueno, digamos que es una enfermedad de la economía cuando se sale de control, pero una inflación controlada evita escasez. Entonces también como ciencia social debemos ver su punto relativo, no absoluto, y revisar cuando el incremento de los precios de un bien o servicio nos va a generar una barrera en el consumo que puede proteger, por ejemplo, para el caso de algún bien escaso, como el recurso natural. Voy a poner el ejemplo de la palma de cera para el consumo de combustible biodegradable. Entonces, cuando el precio es más alto, interviene en la tala de los bosques de palma de cera o de esa palma de cera donde están ubicados. Entonces, cuando eso pasa, se restringe el consumo porque hay un alto nivel de precios, o sea, hay inflación en ese producto que es un bien escaso, entonces hace que se desacelere el consumo y protege ambientalmente la palma de cera, ¿de acuerdo? Entonces, a veces las inflaciones son aplicadas intencionalmente o el incremento de los precios para proteger la escasez. Entonces, respecto al deflactor del PIB, ¿cómo se calcula el deflactor del PIB? Es muy sencillo, tomamos el PIB nominal o a precios corrientes sobre el PIB real y nos va a dar un porcentaje. Quiere decir que sobre una base de 1, aquí 1, 1, ¿de acuerdo? Ha incrementado, por ejemplo, durante los siguientes años. O sea, aquí la base es 105%, 110%. Esto quiere decir que nos está mostrando el incremento de estos precios respecto a un año base, ¿de acuerdo? Acá la inflación nos va a mostrar la variación. Las variaciones, chicos, se toman respecto a un año anterior. No puedo calcular la variación desde el año 1 porque no existe año 0, lo hago desde el año 2. Es decir, tomo el deflactor del PIB, lo voy a hacer acá, vamos a borrar esta parte para hacerlo desde el principio. En Excel es importante abrir paréntesis porque aquí voy a hacer dos operaciones. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar el año actual o el año 2, que es el que estoy calculando, menos el año anterior. Es decir, voy a calcular si creció o decreció, ¿de acuerdo? Si yo hiciera solamente esa operación, él me daría, por ejemplo, en incremento, ¿de acuerdo? Me daría un incremento del 5%. Pero yo necesito o sea, él me daría un incremento de 5 puntos porcentuales, ¿de acuerdo? Pero se calcula es año anterior, año actual, perdón, que es el año 2, menos el año anterior. Mire que Excel nos muestra en rojo y en azul respecto a los datos que estoy tomando. Entonces las variaciones porcentuales, porque se debe aplicar en una tasa, es el año actual, que es el año 2 menos el año 1, sobre el año 1 o año base. A esto le doy igual y me está diciendo, vamos a darle doble clic, con esto arrastramos, podemos evidenciar que cada año hay un incremento del 5% en la inflación, ¿de acuerdo? Y aquí nos dice, por ejemplo, que es el IPC o la inflación, dice, para medir la inflación se utiliza el IPC, el índice de precio al consumidor, ¿de acuerdo? Deflactor, que está compuesto por el precio de distintos bienes que forman la cesta de la compra habitual. Entonces, en este caso, vemos una cantidad de bienes y servicios, ¿de acuerdo? Bueno, aquí en el ejercicio no nos está diciendo, pero supongamos que estos sean, por ejemplo, consumo de pizzas, por decirlo así. Entonces, a un precio de 1000 pesos, la gente consume 530 pizzas y el Producto Nacional de esas pizzas, o el PIB, es de 530.000 respecto a un precio de 1000 pesos, ¿de acuerdo? El IPC se define como el indicador que mide las variaciones de los precios de la canasta de bienes. Es decir, mira, el IPC nos está midiendo la variación que existe, ¿de acuerdo? O el índice de precio del consumidor es la variación que existe entre un precio a otro, ¿de acuerdo? Pero cuando yo utilizo IPC, el índice de precio al consumo, debo también tener en cuenta las cantidades, ¿de acuerdo? O sea, qué reacción tiene la gente respecto al consumo de esas cantidades. Entonces nuestro ejercicio lo calculamos así. Tenemos 5 años de los cuales evidenciamos el crecimiento en los precios y una variación en las cantidades. Calculamos el Producto Interno Bruto respecto a los precios actuales, el Producto Interno Bruto respecto al primer precio del año 1. Calculamos el deflactor del PIB, ¿de acuerdo? Que es el indicador más general de la inflación. Y la deflación, chicos, la deflación es cuando los precios en una economía bajan a tal punto que pueden llegar a ser
por ejemplo, gratis, y eso también es muy perjudicial para el consumo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si aquí en Colombia el combustible fuese muy barato, entonces, por ejemplo, hoy encontramos en las estaciones de servicio combustible a 9.000 pesos. ¿Qué pasaría si el combustible baja a, por ejemplo, a 3.000 pesos? Entonces todo el mundo va y tanquea su carro, hace filas gigantescas para poder consumir combustible porque es un bien de alta demanda, un bien muy elástico. Entonces esto haría que ese bien se escaseara, y cuando un bien no se puede encontrar porque es escaso en la economía, la gente va a renunciar, y como es un bien de alta demanda, va a tener que renunciar a más pesos para poder conseguirlo. Entonces no siempre bajar los precios a ese punto va a ser algo positivo para los agregados económicos. Este tutorial que ustedes ven acá, estos archivos los van a encontrar cargados en el foro, y también el video para que puedan realizar los otros ejercicios. Estos son ejercicios acerca de el Producto Interno Bruto nominal y el real a precios constantes respecto a un año base. ¿De acuerdo? Este es para que practiquen. Ya sabemos cómo se calculan las variaciones. Las variaciones del Producto Interno Bruto y el deflactor del PIB. Chicos, muchísimas gracias y espero que sea de su utilidad. Nos vemos en los comentarios del foro. Gracias.